Mensaje tremendo, esto siempre buscando y siempre clamando por la inspiración y por la dirección del Señor para cantar lo que Él quiere, porque debes entender, debes saber que la alabanza en sí, entre otras características que debe tener, es que debe llevar un mensaje. En este caso, un mensaje de parte de Dios al hombre, al ser humano, un mensaje del ser humano hacia Dios, obviamente, porque en alguna ocasión, tal vez la recuerdes, hermano Pedro, cuando recién nos conocimos, que te empecé a azotar con la vara del Señor en algunas cosas, porque el hermano andaba así como que entre buenos días y buenas noches, ¿no? Y él es un hombre que Dios le ha dado el don de componer letras, alabanzas. Dios se ha manifestado, repito, no lo digo para ensoberbecerlo, él lo sabe, pero 2, 3 letras de las que nos ha mostrado el hermano, a mí en lo personal me han conmovido, y para que a mí me conmueva una letra de un canto, tiene que ser Dios el que lo hace. Entonces, le dije, y él, a pesar de los años en el Evangelio, no sabía esto. Y le dije en una ocasión, Dios te creó para darle alabanza, ¿cierto? Sí. Pero también te creó para que tú seas alabanza a Dios. ¿Recuerdas eso? Sí. El hermano se sorprendió por la palabra. A veces no entendemos esto, que no solo fuimos hechos para darle alabanza a Dios, sino para nosotros ser alabanza a Dios, que eso va más allá que darle alabanza. Tiene que ver con aquello que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, que no es solamente dar el precio, sino que pagarlo. Porque podemos dar el precio, pero no lo pagamos. Decimos, el precio es este. Y Dios nos dice, ¿lo pagas? Ah, caray, no, yo sé que ese es el precio, pero de ahí a pagar el precio, ¿se dan cuenta? Es lo mismo con la alabanza. No es lo mismo darle alabanza que ser, ¿qué? Alabanza. Nosotros, cuando aprendemos a ser alabanza, es a darnos en alabanza, es decir, le damos alabanza con nuestras vidas, con nuestra existencia. ¿Sí? Inclina tu rostro, tu cerviz. Y si esta palabra ha sido o está siendo bendición para ti, agradéceselo a Dios. Porque si somos, en Él somos. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu guianza. Gracias por tu inspiración. Gracias, Señor de gloria, por tu presencia en mi existencia, Señor. Porque antes existía, ahora porque tú vives, yo vivo. Hoy, Señor, abre, aviva, aumenta, despierta los sentidos espirituales que emanan de ti, bendito Señor, Dios del cielo y de la tierra. Esos sentidos espirituales con los cuales formaste al hombre interior
el hombre que tú hiciste conforme a tu imagen y a tu semejanza, con tu pensar y con tu sentir, bendito Dios. Queremos conocerte hoy un poco más queremos conocer de ti, de tu palabra, de tu reino. Queremos, Señor, que tu palabra y tu presencia, Señor, tu nombre, se hagan hoy un poco más reales en nuestra vida, Señor. Para que tu palabra corra y sea glorificada en mi vida, Señor. Para que tú te hagas presente cada instante, Señor, que tu presencia se haga manifiesta, porque tú siempre estás con nosotros. Ayer lo demostraste una vez más, lo corroboraste y pudimos comprobar, bendito Señor, y nos diste, hallamos un motivo más para orar a ti, Señor, en gratitud, sabiendo que nuestra existencia está en tus manos, que nuestra existencia depende de ti, que tú tienes el control de todo lo que sucede en nosotros y con nosotros y a través de nosotros. Señor, que nuestra vida que tú hiciste y que haces, escribiste nuestra historia, Señor, de pequeños momentos, situaciones, circunstancias, tiempos, lugares, pero que de cada uno de ellos tienes el control, Señor. Por eso es que afirmamos, porque lo creemos, Señor de gloria, y es nuestra convicción, nuestra firmeza, nuestra certeza de que nosotros te necesitamos. Solos no podemos, Señor. Que nosotros, separados de ti, nada podemos hacer, porque sin ti nada somos. Bendito Dios, porque tú, sin nosotros, Señor, siempre seguirás siendo Dios, pero nosotros sin ti, mi Dios, nada somos. Gracias por eso. Gracias por permitirnos estar aquí hoy, aquí, en este lugar, hablando de ti, apasionados, mi Señor, apasionados por ti, porque tú eres la razón de nuestra existencia, Señor. Tal vez muchos aún de tus mismos hijos no lo puedan comprender o discernir, tal vez sí. Pero tú eres nuestro universo, eres el eje alrededor del cual nuestra existencia gira, Señor. Eres nuestro universo, nuestro pensar, nuestro sentir, tú lo eres todo, Señor, para nosotros. No eres parte de nuestra vida. Tú eres nuestra vida, tú eres el todo, Señor de gloria. Aún tú eres el aire que respiramos, eres el suspiro con que te invocamos tu nombre. Eres mi Señor, quien hace latir nuestro corazón. Cada célula de nuestro cuerpo late, tiene vida, porque tú, Señor, lo haces vibrar, haces latir, Señor, nuestro corazón, nuestras células. Bendito Dios, gracias por todo ello, porque tú eres el Dios de las almas, el Dios de los espíritus, de toda carne, Señor. En el día en que tú decides, cuando tú así lo decretas, retiras tu aliento y solo dejamos de ser. Pero gracias porque todavía estamos aquí, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Hoy daremos un pequeño giro, escucha, a la enseñanza de que nos ha estado ocupando, del por qué hoy el pueblo de Dios no es perseguido, el por qué hoy en la actualidad el pueblo de Dios vive en la situación en que vive, ¿cierto? ¿Recuerdan el tema? Sí. Cuando hemos estado hablando acerca de estos temas,
hemos hablado de lo que realmente significa llamarnos hijos de Dios o cristianos, ¿cierto? Hemos hablado acerca de señales que se darán antes de que el Señor venga. Entre ellas es que la apostasía que viene como consecuencia, entre otras razones, entre otros motivos, por causa de ¿qué? De la persecución, por causa del sufrimiento. Aquí hemos afirmado que el sufrimiento por causa del Señor, por causa de su palabra, el sufrimiento por causa de sus mandamientos y decretos, de sus leyes, son seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Que muchos lo niegan y lo seguirán negando hasta que se mueran, aunque hablando de muerte física, pues se mueran físicamente, porque la gente que no cree en esto, la gente que no cree en la palabra de Dios como tal, la gente que corrompe, como hemos mencionado en otras ocasiones, los impíos, los inmundos, los indoctos, los neófitos, los ignorantes, los tercos, los rebeldes. Y aún los que saben y conocen. Por eso, estoy hablando de gente que conoce de la palabra, entre comillas, conocer. Porque para muchos, el conocer de Dios, dicen que conocen a Dios de su palabra o su palabra, en realidad no es que conozcan, porque para muchos de ellos solamente es que conocimiento. Letra muerta. Es letra muerta, exactamente. Es letra muerta, es conocimiento, porque no es lo mismo tener conocimiento de la palabra que tener la revelación de esa palabra. Bueno, ellos creen tener la revelación. Por eso es que Dios, dice en la Escritura, devela ¿qué? Devela, es decir, quita el velo, quita vendas Y revela. para revelar su palabra. Y no a todos les es dado eso. Entonces, muchos de ellos ya están ¿qué? Muertos, separados de Dios. Hay mucha gente en el pueblo que enseñan, que están ejerciendo dones o ministerios, pero están muertos. Son como Balaam, simplemente solo ya están muertos, perdidos, destinados, confinados, solo Dios los toma para Dios. Y sus alianzas también es muerta. A lo largo de estas enseñanzas hemos visto y hemos aprendido que todas las herejías que se practican, que se enseñan dentro del pueblo o al pueblo, han surgido del medio del pueblo. ¿Me explico? No han surgido afuera, han surgido adentro. Y está escrito que en los últimos tiempos surgirán ¿qué? Falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos ¿qué? Evangelistas. Falsos, ahora le podemos llamar falsos líderes. Falsos ministros. En una ocasión, cuando en el libro de los Hechos nos narra la Escritura, que Pablo, cuando se despidió de los hermanos, él los abrazaba, ellos lo abrazaban y lloraban. Y el llanto de Pablo era tan amargo, tan triste, tan doliente, que yo me imagino que los hermanos tal vez pensaron que Pablo lloraba por la despedida. No era por lo que él sentía que iba a pasar en ellos, ¿no? Pero Pablo no estaba llorando necesariamente, aunque era parte, obviamente. El despedirse de los hermanos, pues es doloroso. Era parte del proceso.
Pero en sí, el motivo por el cual Pablo lloraba con amargura es porque dijo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces en medio de ustedes que no perdonarán al rebaño, dijo. Hoy hay lobos rapaces en medio del pueblo que no perdonan al rebaño. Es necesario hablar de esto. Tú que sigues pensando en el no juzgues, tú que sigues pensando en el que solo Dios juzga, hermano, que a nosotros no nos es dado juzgar a los hermanos, empezando por aquello de ¿qué? Hermanos. Aquí en México tenemos un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro. Al final, muchos sacan a relucir ¿qué? El cobre. Analiza esto. Tiene que ver con la autenticidad, la genuinidad. Genuinidad, es decir, el ser auténticos, genuinos, ministros de Cristo o no. Recordando que el Señor amado dijo que es necesario, escucha, es necesario que la cizaña crezca junto con el trigo. Pero también dijo, en la palabra dice, de cierto oigo que entre ustedes hay, ¿qué? Divisiones, contenciones, pleitos, hay herejías, hay fraudes, hay engaños, hay mentiras. Y dijo Pablo, ¿y en parte qué? Lo creo. En parte lo creo, dijo, porque es necesario que esto acontezca para que se hagan manifiestos entre ustedes. ¿Quiénes? Los que serán aprobados. Los que son aprobados. ¿Sabían ustedes que no todos en el pueblo son aprobados? No todos en el pueblo tienen la aprobación de Dios. Que si no juzgues, que no critiques, que... Mira, siempre lo hemos dicho. El no juzgues es como el ateísmo. Solamente es un arma vana. Es un argumento vano de las personas que no quieren rendirle cuentas a Dios de sus actos. Analízalo. ¿Qué es el ateísmo? Pues negar al Creador que les pedirá cuentas, o que les pide cuentas, ¿no es cierto? Porque un ateo lo que pretende con esto supuestamente no creer en Dios es no tener que rendirle cuentas a nadie, menos a un creador, de lo que haga o de lo que no haga. ¿Sí me explico? Sí. El no juzgues va de la mano, ¿qué? Con el ateísmo. El no juzgues es una manera de pretender impedir que se entreguen cuentas al Señor. Analízalo. ¿Estoy en lo cierto o estoy en un error? Una persona que dice no juzgues es una persona que dice, tú cállate, tú no digas nada. Tú no digas nada. Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Si estoy bien, qué bueno. Y si estoy mal, pues solamente Dios me juzga, pero no. Y al final mencionan a Dios. Pero no. Creen en Exactamente. Dios, que si no creen en Dios, pues... Entonces,
este tema es tan importante que de ahí derivan otros temas, como sucederá en este caso, como sucede en este momento. Es necesario darle un pequeño giro a esto, porque tenemos que tocar otros puntos referentes a el estado del pueblo de Dios en el que está en la actualidad. Hace tiempo le hice una pregunta a Dios, repito, me gusta hacer preguntas. ¿Es bueno hacerle preguntas a Dios, hermano? Claro que sí. Claro. Es bueno hacerle preguntas a Dios. A Dios le gusta que le hagamos preguntas. Porque de esa manera nos guía y nos instruye. Exacto. A Dios le agrada, ¿cierto, hermano Elliot? Sí, porque eso... ¿Cierto, hermano Leo? Que es una forma de que Dios hay interés de ti por Él Sí. y hacia Él. Cuando nosotros tenemos hambre, escucha, Quieres conocerlo. hambre y sed de Dios. Es como cuando tu hijo se acerca. Me acuerdo hace años, tengo una nieta de casi 20 años que no está aquí. Es parte del testimonio, pero en fin. Esa ahora joven, cuando era niña, recuerdo que yo me sentaba y ella me abrazaba y se me colgaba y se me subía en las rodillas. Y, así como ustedes ven a Génesis ahora, también ella lo hacía. ¿Recuerdas, hijo? Sí. Es hija de nuestro hermano Elliot. Era una niña todo amor que fue contaminada. ¿Escucha? Una joya de Dios que fue contaminada y fue corrompida por los viejos. Algún día, si Dios nos permite hablar un poco más acerca de este testimonio, pero ella se sentaba y me abrazaba y me besaba y se ponía a contarme las canas. Empezaban a salir mis canas y de pronto me decía, abuelito, tienes 15 canas. Todavía me las podían contar. Al hermano Casani tendrían que contarle los cabellos negros, porque es pura cana. Yo, bueno, no soy muy canoso, pero ya estoy canoso. Pero esa es la única plata que he podido juntar en mi vida, ¿no? Ajá. Y ella me abrazaba y me besaba y me decía, abuelito, tienes 15 canas. Otro día me las volví a contar y me decía, abuelito, tienes 20 canas, 25 canas. Pero ella me abrazaba y me miraba fijamente a la cara y me decía, abuelito, ¿por qué te estás haciendo viejito? Abuelito, ¿por qué te están saliendo arrugas? Abuelito, ¿por qué se te está haciendo tu cara así, abuelito? Para aquellos que tienen nietos, están entendiendo de qué estoy hablando. A mí no me molestaba, pues era mi nieta, es mi nieta. Yo la sigo amando y la sigo extrañando. Pero con Dios es algo parecido. Cuando ella me hacía esas preguntas, yo le respondía y sonreía y me divertía con ella y era una niña muy noble. Génesis es muy hiperactiva, muy arrebatada, tiene un carácter, le digo, tiene pulgas brinconas, así le llamo yo. Tiene pulgas brinconas, es de las que esa se pone y se te planta y abuelito esto, papá esto, mamá esto. Dios la ha usado para exhortarnos, ¿cierto o no? Nos ha exhortado el Señor a través de ella. Pero mi nieta era, ¿cómo lo podríamos decir? No digo que Génesis no tenga esas características de su hermana, pero ella se llama Rebeca. Rebeca
Era apacible, dulce, muy cariñosa, Muy pasiva, muy pasiva, paciente, sí, muy quieta, no se movía. ajá. Si la dejábamos así, Así se quedaba. podía pasar 2 horas y así la encontrábamos. No era hiperactiva como Jiré, Ajá, muy inquieta. pero era igual muy inteligente. Y en su momento Dios la tocó. Ella tiene llamado, tiene dones, tiene ministerio. Ella ora en lenguas. O sea, Dios la tocó de una manera especial y siempre Dios se expresó de ella de una manera muy tierna, ¿cierto? Para Dios ella era una joyita muy especial. ¿Por qué les digo todo esto? Me placía cuando ella estaba conmigo y me hacía preguntas y me acariciaba y me hablaba al oído y me contaba mis canas y quería saber de mí. ¿Sabes que con Dios es algo parecido? Cuando tú vienes a sus pies y te sientas allí como María, allí a sus pies, y lo abrazas y de pronto te subes a su regazo, cierra tus ojos, escucha, cierra tus ojos. Imagínate una escena en donde tú llegas con papá y te sientas ahí a sus pies y lo abrazas, besas sus pies, él te toma en sus brazos y te sube y te sienta en sus rodillas, en su regazo. De pronto él te abraza y te aprieta, te estruja contra su pecho y empiezas a escuchar su corazón latir. Y de pronto te paras en sus rodillas y lo abrazas y lo besas y cuentas sus canas, porque la Escritura dice que es el anciano de muchos días. Gloria al Señor, yo me la estoy imaginando. Y ves su piel, su rostro, lo abrazas y le dices, papá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué aquello? Y le dices al amado, maestro, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué eres así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué piensas? ¿Por qué sientes así? Y le dices al Espíritu Santo, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y el Señor, feliz porque tú estás allí, abrazándolo, acariciándolo, besándolo, y siente tu amor hacia Él, y Él derrama su amor en ti. Pidiéndole sus mimos. Y Él dándote sus apapachos, respondiendo a tus mimos, pero Él también te mima. Y Él te empieza a responder porque le gusta que tú quieras saber de Él, porque le gusta que tú quieras conocerlo un poco más. Por eso decimos aquí, Señor, queremos conocerte un poco más hoy. Abre tus ojos. Y cuando tú tengas preguntas, hazle preguntas a Dios, pero no se las hagas como cuestionándolo. Pregúntale a Dios con la intención, con el anhelo y el deseo, con el hambre y la sed de Él, de que Él se dé a conocer un poco más a ti. ¿Estás discerniendo lo que te estamos diciendo? Siempre le he hecho preguntas a Dios y entre ellas fue, Señor,
¿por qué tu pueblo está como está hoy? Es un hecho que el pueblo de Dios está en una situación en la actualidad terrible. Aunque muchos, la mayoría de creyentes modernos no están ni conscientes, y aquellos que lo ven no están ni interesados. Estaba leyendo un comentario de un supuesto ministro que le hicieron una pregunta respecto a una mujer empoderada que anda enseñando cosas, que anda enseñando herejías, que le anda inspirando a las mujeres para rebelarse contra los hombres. Hay muchas, pero hay una por ahí muy famosa, una que dicen que cuando se muera no la van a sepultar, sino que la van a ¿qué? A reciclar, porque está llena de implantes. Se hizo operaciones en todo el cuerpo para tener más nalgas, para tener menos cinturita, para tener más pechos, para modificar su cara. Si ustedes observan, no diré su nombre, pero muchos saben de quién hablo, porque muchos, tanto no solo mujeres, sino hombres son sus seguidores. Es una mujer que tiene tantas operaciones que por ahí alguien sarcásticamente dijo, un ministro, esa mujer, esa Jezabel, le llaman Jezabel, el día que se muera no la van a sepultar en un cajón, la van a reciclar, porque está llena de implantes, su cuerpo es artificial, pero es una gran sierva del Señor y se sigue operando, porque no está conforme con su cuerpo. Y es abominación, la escritura dice que no debes de Sí, meterte mano en tu cuerpo. es como hablar de los sodomitas, Claro. que dicen que los que hablamos en contra de la sodomía, es decir, lo que la escritura llama sodomía, que es la homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo, es decir, los que se aparean con animales, que le llaman ¿qué? Zoofilia o bestialismo. Dicen que nosotros somos, ¿qué? Intolerantes, pero ¿cómo nos llaman? Homofóbicos. Homofóbicos. Está mal aplicado. Está mal aplicado porque ¿quién es homofóbico? ¿El que habla en contra de eso o el que rechaza su propia condición de hombre o de mujer? Exactamente. Los homofóbicos son ellos. Los homofóbicos son los sodomitas. No nosotros que hablamos lo que la santa palabra de Dios habla. Es decir, el Señor está abominando todo eso. Esa mujer es homofóbica. No acepta su cuerpo como Dios la hizo. Pero fíjese cómo la gente justifica a este tipo de ministros dando explicaciones tontas, absurdas y estúpidas. Yo no juzgo. Yo no me quiero meter en problemas ni con el Espíritu Santo, que sea Él el que juzgue. Yo creo que ese tipo de personas ya tienen problemas con Dios. Los que no juzgan. Parte del estado, de la razón por la cual el pueblo de Dios está como está, es por eso. Porque mientras unos hacen, los otros, ¿qué? Solapan. Callan y solapan estas cosas. Quiero platicarles el testimonio de un varón que conocí hace muchos años, que
Yo no sé si vive, no vive, si vive, si sigue en el camino de Dios. Pero él fue cofundador de un grupo que aquí en México es uno de los más grandes. Uno de los más grandes. Tampoco diré el nombre. No se trata de evidenciar a nadie. Estamos poniendo ejemplos para que se den cuenta de cómo se manejan las cosas dentro del pueblo de Dios. Este hombre, después de un tiempo, el pastor, como decimos aquí en México, ¿qué? ¿Lo qué? Lo bateó. ¿Sí? Porque este pastor, en cuanto la congregación empezó a crecer, empezó a ¿qué? A desechar a los verdaderos siervos de Dios, a los que lo apoyaron, a los que Dios usó para levantar ese grupo que actualmente es uno de los grupos más grandes de todo México y tiene presencia en otros países. Y se empezó a rodear ¿de qué? De gente malandrina. Actualmente enseñan cosas y hacen cosas que no son del agrado de Dios. En una ocasión, tengo una hija que tampoco está aquí por las mismas razones que mi nieta, y les enseñé acerca de la idolatría. Por ejemplo, les explico. ¿Han visto ustedes ese pescadito que muchos cristianos modernos usan? Muchos creyentes. Un pescadito, es una cosa así, con forma de pescado. En la cola se cruza como una X. Los creyentes modernos dicen que es representativo de la enseñanza que Jesús el amado le dio a Pedro. Te haré pescador de hombres. La realidad es que ese símbolo es pagano. Claro. Y no es un pececito, no es un pescado. Si ustedes lo giran, ¿escucha? Si ustedes lo giran y lo ponen con la punta hacia arriba del pez, resulta que es, ¿qué? La figura de la vagina femenina. Es eso. Es la figura de la vagina de la mujer. Estuve dando esa enseñanza durante un tiempo. Mi hija trabajaba en un lugar donde tenía una compañera de esta congregación grande. La compañera tenía cargo en el grupo, allá en la iglesia. Y resulta que allí, si ustedes han visto, hay una gran mercadería que se hace con adornos, con joyería, con dijes, con anillos, con pulseras, con calcomanías, con todo ese tipo de cosas a nivel mundial, porque esta figurita la adoptaron los creyentes disque evangélicos y la traen como calcomanías, como collares, como anillos en sus vehículos. Bueno, adentro nada más le escriben Ixoye, Jesús, Jehová, Dios, Jiré. Le ponen cualquier cosita adentro del supuesto pececito, que no es otra cosa sino la representación del dios Oannes, es decir, el antiguo dios pez. Bien, con esto adoraban como les mencioné en alguna ocasión, los antiguos adoraban la vagina y adoraban el pene. Adoraban los genitales humanos como dioses de la fertilidad, ¿cierto o no? Sí. Bien, muchos modernos han adoptado ese tipo de figuritas, de símbolos. Hay mucho significado en la simbología que los creyentes modernos, disque cristianos, hoy practican y manejan. Pero en fin, un día esta muchacha le dijo a mi hija: oye, mira, dije. Mi hija, ni tarda ni perezosa, cuando estaba en el calor del Señor, en el fuego del Señor, le dijo: ¿sabes qué, hermana?
eso no es de Dios. No le hubiera dicho eso. Porque la hermana se puso con las uñas por delante, como muchos creyentes modernos hacen hoy. Cuando alguien trata de sacarlos del error, hermano Casani, y sacan ¿qué? Las uñas, sacan las garras, sacan los colmillos y no aceptan que se les enseñe. Porque mi pastor dice, mi hija empezó a enseñarle y explicarle conforme a la escritura y conforme a las costumbres paganas lo que ese supuesto pez significa en realidad. La hermana se enojó, pero mi hija le dijo, mira, no vamos a discutir. No tiene caso discutir con un hermanito o con una hermanita que tiene ya esa doctrina incrustada en su espíritu, en su alma más bien, no en su espíritu, en su alma. No la harás cambiar de opinión, solamente Dios puede hacerle cambiar de opinión. Porque Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Resulta que le dijo mi hija, ¿sabes qué? Averígualo, si no me quieres creer a mí. No, pero a ti, ¿quién te dijo eso? Es que mi papá enseña, le dijo ella. Mi papá enseña la palabra y él nos ha enseñado todo esto. No, pero que tu papá está mal, que mira, que allá en la iglesia, allá nos han enseñado y bla, bla, bla. Lo de siempre, lo de siempre. Y entre ellos salió el no juzgues, obviamente. Pero esta hermana, Dios le redarguyó. Empezó a averiguar por otras fuentes. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen? Hermano Casoni, ¿qué crees? Que todo salió a la luz. La verdad salió a la luz. Llegó con mi hija y le dijo, ay, Susana, se llama Susana mi hija. Tienes razón. ¿Qué estamos haciendo? ¡Qué feo! Ay, Dios mío, voy a hablar con los hermanos allá en la iglesia. Ay, qué tonta, qué ingenua. Dios mío. Te van a pedrear. Pues, dicho y hecho fue, habló, empezó a hablar de que eso no era de Dios. Déjenme decirle que en esa congregación el gran negocio es la joyería. ¿Eh? Todo lo que tiene que ver con joyería. Playeras, ropa, anillos. No, ¿para qué les platico? Ya ustedes se imaginarán porque no es el único lugar donde hacen eso. Bueno, ¿qué creen que pasó? En cuanto se dieron cuenta, la mandaron llamar los altos jerarcas de la iglesia. Los ancianos de la iglesia. Y le dijeron, a ver, hermanita, con que tú andas enseñando esto y esto y esto y esto. Hermano, es que esto no es de Dios, hermano, pero que mire que... ¿Sabes qué? ¿Quieres seguir aquí? ¿Quieres seguir conservando tu cargo? Shh. Y así, literal, se lo dijeron. Calladita, shh, te ves más bonita. Así le dijeron. ¿Qué cree que pasó? Pues la hermana siguió en lo suyo. Porque la amenazaron y le dijeron, calladita, te ves más bonita. Muchos piensan que calladitos se ven más bonitos. Pero déjame decirte algo. Tú del no juzgues. Tú del no critiques. Tú del no señales. Calladito te ves más abominable ante a Dios. Porque si Dios te quitó una venda a ti, pero tú insistes en ponértela, te haces no solamente partícipe, sino cómplice, o te haces cómplice y te haces partícipe de las obras del otro. Y cuando Dios lo juzgue, Él también te juzgará a ti por lo mismo. Aunque usted No lo creo. no lo cree. La mayoría de creyentes modernos ni creen, y si creen, no están interesados. ¿Sabes qué, hermano? Yo estoy cuidando mi salvación, ¿qué?
con temor y con temblor. Y si yo critico, y si yo juzgo, y si yo veo, y si yo... No, yo voy a perder mi salvación. Si se quiere perder el hermano, que se pierda. Pero yo no me voy a perder. Hermano Casani, ¿tú pensabas así? Sí. Yo, gracias a Dios, yo siempre he sido juzgón. Siempre he sido criticón, hermano. Sí. Por eso me quieren tanto. Sí. ¿Sí? Digo, criticón y juzgón porque así me califican. Me han calificado de criticón, de juzgón, de bajo, de vulgar, de duro, de severo, de exagerado, de fanático, de religioso. ¿De qué no me han calificado? Pero ¿saben qué? Normalmente quienes me ponen calificativos así son personas que no aceptan la enseñanza. Están felices siendo y haciendo lo que son y lo que hacen. Muchos no ven esto como una realidad en el pueblo de Dios. No lo ven. Y si lo ven, no les interesa, no lo aceptan. Es necesario que tratemos este tema a profundidad, porque no es posible que el pueblo de Dios siga pereciendo, siga siendo llevado cautivo y destruido por falta de conocimiento. Dios está quitando muchas vendas a través de estas enseñanzas. Pocos son los que hablan de estos temas, pocos. Y no porque no lo sepan, sino porque no quieren hablar. Prefieren callar con tal de que las ovejas no se ofendan, con tal de que las almas no se sientan mal y se vayan de la iglesia. Los ministros modernos están, aunque hayan recibido revelación de Dios, aunque Dios les haya quitado vendas, están más preocupados porque la gente se ofenda que porque la gente se salve. Y hay una línea muy delgada entre el ofenderse o el salvarse. Cuando las almas están más preocupadas por no ofenderse por lo que están escuchando, están poniendo en tela de juicio su propia salvación. El tema de hoy se llama Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. ¿Cómo se llama? Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim. Para quienes nunca habían escuchado estos nombres de Adma y Zeboim, les digo esto. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, la Escritura nos enseña que no solamente fueron 2 ciudades, fueron 4. La Escritura menciona Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, pero añade una quinta, que es la ciudad de Zoar, a donde Lot le dijo a los ángeles: permítanme ir hacia esa pequeña ciudad. Y dijo: ¿no es ella pequeña? Y los ángeles le dijeron: ve. Dios le permitió a Lot y a sus hijas y a su mujer huir buscando refugio en esa ciudad llamada, que después fue llamada Zoar, que significa pequeña. Pero esa ciudad también iba a ser destruida por Dios. Era una ciudad que, al igual que Sodoma, que Gomorra, que Adma y Zeboim, estaban tan corrompidas, tan prostituidas ante los ojos de Dios, que su maldad había subido hasta los oídos de Dios. Y Dios descendió para destruir a esas 5 ciudades. Pero por causa de Lot, Dios no destruyó a Zoar. Y había tanta maldad ahí
como en Sodoma y en Gomorra, que Lot tuvo que salir con sus hijas de allí y correr a refugiarse a una cueva, que es donde sucedió todo lo que sucedió, de que sus hijas lo emborracharon, se tuvieron sexo con él cuando él estaba ebrio, dormido, y de ahí nacieron 2 hijos, de los cuales descienden 2 naciones, que con el paso de la historia se convirtieron en 2 naciones enemigas de Israel, que son primas. Algún día tocaremos ese tema a profundidad, siguiendo la genealogía de la Escritura. Son 4 ciudades que Dios destruyó. ¿Sabían ustedes que en la actualidad Sodoma y Gomorra viven, fíjense bien, viven, no solo habitan, sino que viven en medio del pueblo de Dios? ¿Sabían ustedes que el pueblo de Dios habita en medio de Sodoma y de Gomorra? Son 2 cosas muy interesantes y que van de la mano, pero que tienen un significado muy aparte, muy particular cada una de ellas. Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim viven y habitan en medio del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel vive y habita, o habita y vive en medio de Sodoma, de Gomorra, de Adma y de Zeboim. ¿Sabían que hay diferentes causas? Y esto es algo que Dios me ha estado enseñando desde hace tiempo. Razones por las cuales el pueblo de Dios está como está. Pudiera haber 1000 razones, pero solamente tocaremos algunos puntos muy específicos respecto a esto. Porque como siempre les he dicho, entrar a profundidad no terminamos, hermano Pedro. Claro. No terminamos. Lo que aquí hacemos es, digámoslo de esta manera, es resumir un poco la palabra de Dios, porque no terminaríamos. Necesitaríamos, ¿qué? 1000 libros, como dijo Juan. Y pienso, dice Juan, que no, los libros que se escribirían no cabrían en el mundo. Y es que literalmente a veces es tanta la información, es tanto lo que Dios revela a través de su palabra, que no sé cuántas Biblias crees que podrían ser escritas, hermano Casani, hermano Leo. Infinita la palabra de Dios. Hay muchas cosas que no están escritas en la Escritura, pero que se derivan y se deducen de lo que está escrito en la Escritura. ¿Me explico? Y no me refiero a herejías. Ahora, tocaremos un punto para empezar, y creo que aquí casi que nos quedaremos por el día de hoy. En primer lugar, el pueblo de Dios está en la situación en que está hoy por la naturaleza humana. ¿Qué entiendes de esto, hermano Leo? Pues es que no hay la... ¿Es complicado? Pues complicado y simple y sencillo complicado para los que no conocen y complicado para los que no conocen y no quieren escuchar, porque puedes oír pero no escuchas, y simple para los que tienen el oído abierto, que Dios abre oído, tan sencillo. Solamente la Escritura me lo dice, al Señor no hay que entenderlo ni comprenderlo, ni tratar de razonarlo, ni buscar la explicación, sino solo obedece. Ya. Bien. No hay más. Hermano Pedro, ¿quieres decir algo? Pues, solo que todo es por causa de la soberbia y la rebeldía del hombre. La naturaleza humana. La naturaleza humana, nuestra propia concupiscencia. Por eso hay cosas que aunque Dios las revela, nosotros sencillamente no las queremos aceptar por esa condición de pecado que mora en nosotros a consecuencia del pecado original. Si han escuchado y han notado el detalle, ¿cómo oramos?
Señor, por causa de tus almas, aquellas que dudan, aquellas que hacen polémica, aquellas que contienden con tu palabra, aquellas que no creen tu palabra o no te creen a ti. Así oramos nosotros. Por causa de aquellos que aún sabiendo que si eres tú el que habla, que si es tu palabra, que si es tu voluntad, se rebelan, Señor, confirma tu palabra. O se resisten. Por eso, se rebelan, se resisten. Confírmala, Señor, Claro. dándole cumplimiento y ejecución. ¿Qué dijo el Señor en la Escritura? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué está escrito? Aquel profeta que profetizare en mi nombre, ¿cómo podrás saber si yo lo envié o habla de su propio corazón? Bueno, si la palabra de ese profeta se cumple, yo lo envié. Pero si no se cumple, entonces ese es un falso profeta, como muchos hay hoy, casi todos, ¿no? Por no decir que el 99.9.9, ¿seguimos? .9 son profetas falsos. Mátenlo, porque ese no es, yo no lo envié ni le dije. Pero él habló en mi nombre y habló palabra que yo no dije ni le envié decir. Bien. Es importante que entendamos esto, porque la naturaleza humana es la verdadera razón por la cual el pueblo de Dios está como está. Pero de ahí derivan otras razones. Me explico. Que tienen su raíz en la naturaleza humana. La naturaleza humana siempre se opone al gobierno de Dios. Dice la Escritura que los que viven según la carne no pueden sujetarse a Dios. ¿Sí? No pueden sujetarse a Dios. Los que viven según la carne no pueden sujetarse a Dios. Y cuando dice que no pueden, es porque literalmente no pueden. Aunque quieran. No pueden. Aunque quieran. ¿Por qué? Porque están viviendo, ¿qué? En la carne. Cuando habla de la carne, habla de la concupiscencia humana. Habla de la naturaleza humana. En algún momento les hemos enseñado, lo hemos repetido en varias ocasiones. Dios no tiene naturaleza. Dios tiene ¿qué? Esencia. Tiene sensibilidad. El hombre tiene naturaleza y sensibilidad. Obvio. Porque Dios no es natural, no tiene naturaleza. Él es el creador, nosotros somos los creados, nosotros somos naturales, fuimos hechos como parte de la naturaleza. Y fue puesta una naturaleza humana en nosotros que se corrompió. Primero, cuando Adán tenía la esencia de Dios, que fue la que perdió cuando desobedeció. Y en ese momento la naturaleza humana La esencia apareció. se convirtió en naturaleza. La esencia se convirtió en naturaleza. Que la esencia ¿Te das es cuenta? la perfección y la naturaleza es la La esencia. corrupción. Es la, Sí. la consecuencia de la corrupción de la esencia. La naturaleza humana, ¿sí? Es la consecuencia de que se corrompió la esencia Por causa del pecado. por causa del pecado. ¿Nos estamos explicando? Claro. Almas que están oyendo y viendo esto. Tal vez esto no te hayan hablado, tal vez sí, pero jamás lo has realmente, decimos aquí, en la Escritura dice discernido, nosotros decimos aquí en México, lo has, ¿qué?
carburado. Carburado, de un carburador de carro que hace la mezcla y funciona. Bien. Fíjate que, perdón, un breve espacio. Dios me reveló hace poco que cuando Él hizo la creación, era tan santa y tan perfecta, que primero hizo el Edén, pero lo hizo para Adán. Y si ustedes se dan cuenta, la diferencia en el nombre es Edén, la E de esencia, y cambia a Adán únicamente, porque el Edén tenía la esencia de Dios creada para el hombre que llamó a Adán, porque era el heredero de esa creación, pero el pecado al corromper la esencia... Adán era parte del Edén. Sí, de hecho era parte del Edén. Era parte del Edén, tanto que el nombre Adán significa tierra. Tierra, exacto. Tierra roja. Eso significa. Así es. Adán. Porque del polvo, ¿qué? ¿De dónde salió el polvo? Pues de ahí mismo en el Edén, ¿no? Claro. Bien. La naturaleza humana siempre se opone al gobierno divino, es decir, el pueblo moderno y el pueblo de todos los tiempos pretenden apacentarse a sí mismos rechazando el gobierno del Altísimo. Hemos mencionado otras ocasiones que hoy las almas se reúnen, pero no lo dejan entrar a Él. Hoy las almas hablan de Él, de su palabra, ¿pero qué? No lo dejan hablar a Él. El pueblo de Dios hoy vive rechazando el gobierno del Altísimo porque pretenden apacentarse a sí mismos. No quieren que Dios los apaciente. ¿Qué hizo el pueblo israelita durante todos los tiempos desde que Dios lo formó al pueblo? De los lomos de Abraham. Se le ha llamado hebreos, se les ha llamado israelitas, ahora les llaman judíos, pero realmente el término más correcto es israelitas. Solo que se les llama judíos porque se dividieron en dos, en el pueblo de Israel y en el pueblo de ¿qué? De Judá, ¿no? De Judá. Pero el término correcto, más correcto es israelitas. O hebreos. O hebreos, porque descienden del otro lado. Del otro lado. A Abraham le llamaban hebreo, el hebreo, y la palabra hebreo en el antiguo arameo significaba o significa del otro lado. Es del otro lado. A Abraham le decían, cuando se dirigían a Abraham o hablaban de Abraham, decían, Abraham, el del otro lado. Es decir, Abraham, ¿qué? El hebreo. Esto es información para ti. ¿Te interesa esta información? Escríbela, guárdala. Te puede servir si un día Dios te pone a enseñarle a otro. ¿Cuántos se han preguntado qué significa hebreo? ¿O por qué? ¿O de dónde surgió esa palabra? ¿O a quién se la aplicaron por primera vez? Pues la usaban y la usaron con Abraham. Dijeron, es que este Abraham, el del otro lado del río, obviamente. Entonces de ahí derivan los ¿qué? Hebreos, que después se convirtieron en israelitas porque fueron descendientes de Jacob. ¿El hijo de quién? El hijo de... El hijo de... o el nieto de... El nieto de Abraham. El nieto de Abraham, pero hijo de quién? El primer hijo de Abraham es... ¿Isaac? Isaac. Jacob, que Dios le cambió el nombre A Israel. y le llamó que Israel, porque Jacob significaba suplantador. El que suplanta significaba engañador, el que engaña.
Jacob era un tranza, decimos aquí. Era un tranza para todo. Le robó la primogenitura. Sí, bueno, no se la robó, aquel se la entregó, se la vendió. Sí, Esaú se la vendió. Nada más que se dice que se la robó, pero pues en realidad no se la robó. A Esaú no le interesaba. Esaú se la vendió. Sí, porque no le interesaba la primogenitura. Jacob vio eso de su hermano y dijo, está bien, te doy de mi guiso rojo de Edom, pero tú véndeme tu primogenitura. No se la robó. No. Y Esaú que dijo, ¿para qué quiero eso? Sí. ¿Qué lo quiero? Él no valoraba su progenitura. Pero de ahí los hijos de Jacob, que Dios llamó Israel, que significa el que luchó con Dios y venció a Dios, prevaleció, no contra Dios, sino con Dios, prevaleció con Dios. Te llamarás ya no más Jacob, sino Israel. De ahí vienen los ¿qué? Israelitas. Y el término judíos deriva de Judá. Cuando el pueblo se dividió por causa del pecado de ¿quién cree era Jeroboam, el hijo de Salomón? Y dijeron a sus tiendas. Y los de Judá fueron la única tribu que permaneció fiel a Dios. Los demás se fueron a lo suyo. Y de ahí deriva judíos. Siempre los hijos de Dios o el pueblo de Dios pretenden apacentarse a sí mismos rechazando el gobierno del Altísimo. La rebeldía del pueblo se refleja en que pretenden adornar la doctrina divina introduciendo herejías y mezclando lo santo con lo profano. Mezclando lo vil, lo inmundo, lo sucio con lo santo, con lo que es de Dios. Mezclando la palabra de Dios, la doctrina, adornándola, ¿con qué? Con adornos heréticos. Hoy se ve eso. Y Dios nos enseña que mezclar lo santo con lo profano es abominación a Dios. Dios nos ha enseñado algo bien importante. Así dice el Señor. Mezclar lo santo con lo profano es abominación ante mis ojos. No contamines ni prostituyas el altar de Dios. ¿Cómo dice hermano Elliot? Prostituyas el altar. Mezclar lo santo con lo profano es abominación a Dios. No mezcles lo santo con lo profano, ni contamines el altar de Dios con tus herejías, porque son abominación a Dios. No seas hipócrita. Tú que enseñas y contaminas y prostituyes la palabra, que mezclas lo santo con lo profano y contaminas el altar de Dios, prostituyendo su palabra y contaminando su presencia, estás haciendo y siendo abominación a Dios. No solamente estás haciendo, ¿estás qué? Siendo abominación a Dios. Eso de que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, déjame decirte algo, Ojo con eso, porque Dios no solamente en algunos casos abomina el pecado, o en todos los casos abomina el pecado, más bien dicho, pero en muchos casos también abomina al pecador. También lo abomina. ¿No dice que Él escupe de su boca a los tibios? ¿No dice que Dios siente asco por sus hijos cuando andan mal? ¿Qué es que hace? Está hastiado de él, harto. Asquearse, abominarlo. ¿Sabes qué? Guácala, me das asco, te abomino, quítate de mi presencia. Eso lo hace Dios.
aunque muchos dicen que no. La mayoría viven pensando que no. Dios no ama ni al pecado y muchas veces ni al pecador. Ni al que lo porta. ¿Sí? Porque muchos se quieren excusar de sus conductas y de sus fregaderas. Decimos en México de sus tiznaderas. De sus tiznaderas. Diciendo, es que Dios me ama al pecador. Lo que no ama de ti es el pecado, hermano Casani. Hermano Elliot, no te preocupes. Tú puedes seguir pecando. Dios te ama así como eres. Achis. O sea, Dios me ama así pecador, pues entonces seguiré siendo pecador si Dios me ama. En el último momento me arrepiento y como Dios me ama y Dios es amor, entonces me arrepiento, Él me perdona y me voy con Él. Dios no ama el pecado, lo aborrece, lo abomina, pero tampoco ama al pecador. Y peor aún cuando ese pecador está siendo llamado por Dios y ese pecador no se arrepiente. Eso es lo peor. Es lo que sucede con su pueblo hoy. Dios abomina. Muchas veces en la Escritura lo podemos ver ahí, que Dios entrega a la muerte a su pueblo, asqueado ya de los pecados de sus hijos. Fue lo que pasó cuando Entonces, Babilonia invadió. O sea, en una ocasión, mucho. En una ocasión, Dios envió, ya platiqué este testimonio, Dios envió a una hija suya para hablarle a otro hijo suyo. Pero este hijo suyo andaba, ¿qué? El alcohol. Empinando el codo, decimos aquí en México. No se quería arrepentir. Y Dios le dijo a la hermana, dile a mi hijo, fíjate, dile a mi hijo. Lo llamó su hijo. Y dile que tire todas esas botellas de alcohol que tiene escondidas, regadas por toda su casa. La hermana obediente fue y le dijo, hermano, el Señor me envió y me dijo esto y esto y esto y esto. Y dijo, tienes 10 minutos para sacar toda la porquería que tienes en tu casa, porque si tú no lo haces en esos 10 minutos, ¿qué? Caerás muerto. El hombre dijo, no es cierto. Lo primero que hizo fue negarlo. Muchos creyentes modernos niegan que viven en pecado. Aunque toda la iglesia lo sepa, muchos ministros viven en pecado, la iglesia lo sabe, pero no les importa. Y no se quieren arrepentir. Y lo niegan, dicen que no es cierto. Y los que lo aceptan, porque no les queda de otra, porque toda la iglesia los ha visto y lo sabe, dicen que yo soy el pastor y soy el ungido. Soy el ungido de Jehová. Por eso tengo derecho. Soy intocable. Tengo derecho a pecar. Soy Dios ya me perdonó. Intocable. Sí, la doctrina, la herejía del Dios perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. No importa lo que hagas o lo que no hagas. Y le dijo, si usted, hermano, no se arrepiente y le pide perdón a Dios y saca todo eso de su casa, en 10 minutos usted caerá muerto, hermano. El hombre lo negó, dijo, no es cierto y no es cierto y yo no tengo nada de qué arrepentirme. Hermano, corre tiempo. ¿Corre qué? Tiempo. ¿Y qué creen que pasó? Pues que cayó muerto. Cayó muerto a los 10 minutos. Porque Dios ya estaba, ¿qué? Asqueado de ese hombre, que no se quería arrepentir. ¿Cuánta gente hoy vive así? Estaba harto de su rebeldía y de su... ¿Cuánta gente vive hoy así? Cuando Dios manda a sus profetas desde temprano y sin cesar y sus hijos no lo quieren escuchar. ¿Cuánta gente vive así? Y cuando Dios quiere, escucha, la hermana no sabía, Dios le reveló lo que ese hombre estaba haciendo. Y sí, en su casa tenía regados, cigarros, botellas de alcohol. El hombre estaba perdido, ya estaba muerto. Espiritual solamente le faltaba que Dios le quitara la vida, el hálito, para dejar de ser, nada más.
Muchos están en esa lista de espera, sin saberlo. Pero cuando Dios quiere derramar juicio sobre alguien, Él forma los vínculos entre personas y cosas para derramar juicio sobre esa persona. Para derramar juicio sobre esa persona. La hermana no sabía esto. Dios se lo mostró. ¿Se dan cuenta? Por si piensan que es que la hermana sabía. No, no sabía. Es que el hombre se impresionó y se sugestionó y cayó muerto por eso, ¿no? Es que cuando Dios quiere traer juicio sobre alguien, Él forma los vínculos entre personas y cosas para derramar su juicio después. Y escúchalo bien, por si tú estás en eso. Escúchalo. No lo tomes a la ligera. Cuando Dios vertió juicio sobre mí, Él formó los vínculos, ¿cierto, hermano Elliot? Formó vínculos entre personas y entre cosas. Y después derramó su juicio sobre mí. Y fue terrible. No me quitó la vida. Estoy vivo porque Él tuvo un propósito para mí. Estoy aquí. Por eso no me quitó la vida. Pero yo no debería estar aquí. Yo no debería estar aquí. Y ahora el diablo quiere matarnos. ¿Qué sucedió ayer? Claro. Quiere matarnos, está enojado. Pero Dios dijo, Pero no. ¿sabes algo que Dios nos ha mostrado en estas últimas fechas? Que Dios nos prolonga la vida para que haya un arrepentimiento genuino, ¿Sí? y después entre en acción ese plan que tiene para nosotros, que por causa de nuestra rebeldía se ha frenado. Pero Dios tiene un plan y no va a dejar las cosas inconclusas, porque Dios no deja las cosas a medias. Cuando Dios formó esos vínculos para enjuiciarme, en cuanto Él me tuvo otra vez aquí, me aseguró, Él quitó esos vínculos. Claro. Porque a Él no le interesaban esos vínculos. Yo era el que le Tú interesaba a eres el Dios. que le interesabas y el plan que tiene para ti. ¿Y saben algo? De esos vínculos que Él usó para traer juicio sobre mí, Dios traerá juicio sobre ellos. Claro, Y estoy hablando de disque cristianos. claro. Cuidado. Ojo con eso. Ojo con eso, y lo creas o no, así es. Así es. Aunque usted No lo creo. no lo crea. Hermano Elliot, por favor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, hoy no nos queda más que darte las gracias por tu grandeza y tu inefable gracia, y como siempre, Señor, rogándote que tu palabra haya sido incrustada, clavada y sellada, mi Padre. Siempre conociendo, aprendiendo cada día más de tu presencia y tu grandeza, Dios, y de tu inefable gracia, bendito Padre. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo y todo lo que representas. Escudriñan las Escrituras porque en ellas, ustedes creen que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de esa vida eterna. Paz.